Definitivamente, el presidente Castillo es un hombre inocente y no es un delincuente para estar preso. Y esta orden de prisión preventiva obedece a un mandato claro, expreso, concreto del premier Otárola, quien públicamente el 17 de febrero ordenó en señal abierta y a través de los canales de televisión al Congreso y a la Fiscalía se aceleren los casos de corrupción para que el presidente Castillo no se pueda defender en la línea de que el caso del 7 de diciembre del 2023, del 2022, perdón, había sido declarado vacado el presidente por un delito imposible. Primero, que no es un tema jurídico ni legal, acá es un tema político. Castillo Terrones tiene que estar preso según el premier Otárola según la señora Dina, porque ellos son los que le hicieron el golpe y no lo van a dejar. Doctor Pacha, todos fuimos testigos del mensaje de la nación, que además con las imágenes que han aparecido luego estaba claro que no era que el presidente estaba en ese momento fuera de sus cabales, está absolutamente lúcido, hace guiños a la cámara, está coordinando con Betsy Chávez, un discurso preparado, que además deciden que no permitir ingresar en ese momento a algunas personas y a otras sí. Es decir, es un acto concertado donde anuncia el cierre del Congreso de la República, anuncia la intervención del Tribunal Constitucional, del Poder de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, ¿cómo pueden decir que Dina Boluarte le dio un golpe si lo que pretendió él es precisamente hacer un golpe de Estado? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la lógica de esa argumentación? O sea, ¿en qué momento se produce el golpe de Estado de Dina Boluarte? Eduardo Pachas, abogado del expresidente de la República Pedro Castillo, se pronunció luego de que el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva para su defendido en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En entrevista para Exitosa Noticias, la defensa legal del exmandatario golpista aseguró que esta nueva orden de prisión preventiva se ha concretado por órdenes expresas del titular de la PCM, Alberto Otárola, hasta 32 años. Durante la audiencia de prisión preventiva previo a la lectura sobre la decisión del Poder Judicial respecto a la prisión preventiva, la fiscal suprema Galinca Mesa señaló que, de ser hallado culpable, el vacado expresidente le correspondería una condena de hasta 32 años de cárcel. Él es abogado del expresidente Pedro Castillo y él ha participado en la audiencia del día de ayer donde el Poder Judicial resolvió 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y Juan Silva. Eduardo, buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. A la orden y a la disposición en lo que creas conveniente. Lo primero es cuál es la opinión de ustedes con respecto a esta decisión del Poder Judicial. ¿Les parece justa? ¿Les parece que corresponde? ¿Cuál es la postura tuya como abogado y del expresidente Castillo? Definitivamente, el presidente Castillo es un hombre inocente y no es un delincuente para estar preso. Y esta orden de prisión preventiva obedece a un mandato claro, expreso, concreto del premier Otárola, quien públicamente el 17 de febrero ordenó en señal abierta y a través de los canales de televisión al Congreso y a la Fiscalía se aceleren los casos de corrupción para que el presidente Castillo no se pueda defender en la línea de que el caso del 7 de diciembre del 2023, del 2022, perdón, había sido declarado vacado el presidente por un delito imposible y que también salió de su presidencia con 101 votos cuando la ley en el artículo 89A del reglamento del Congreso pedía que sean 104 votos. Por tanto, era ilegal la detención de 18 meses, que ya en sede internacional y en sede de apelación se está discutiendo este asunto jurídico. Por tanto, el premier Otárola ordena al Congreso se acelere, a la Fiscalía, y el juez ha dado cumplimiento a ese mandato. En esa línea no es un tema jurídico, Castillo es inocente, es una persona que no tiene nada que ver con los delitos, pero es una orden del premier y en una dictadura las órdenes del premier se tienen que cumplir. Entonces, no es un tema jurídico y Castillo es un preso político, siendo él inocente, está purgando una cárcel que no le corresponde. Claro, vamos a interponer recursos de apelación. Claro, me queda claro que están ustedes, o sea, que están trazando una estrategia de defensa que tiene como objetivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me imagino. Es decir, ustedes quieren llegar a un punto en el cual lo que ustedes sostengan es que esto no es un proceso que tiene que ver con la presunta comisión de delitos, sino con un caso de persecución política. Esa es su postura y eso es lo que van a defender hasta llegar, me imagino, a la Corte Interamericana.
¿O me equivoco? Porque es más o menos obvio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que en primer lugar el presidente Castillo tiene cárcel de los 36 meses por hechos que no son delitos en materia penal peruana. En rigor, se dice que el presidente Castillo es cómplice del delito de colusión simple cuyo autor no existe. Si usted lee la resolución 6/2023, ve la formalización y ve el pedido de prisión y lee el mandato de prisión y escucha el audio, se dice lo siguiente: Pedro Castillo Terrones es cómplice del delito de colusión cuyo autor no existe. Eso jamás en la ley peruana, ni en la jurisprudencia, ni en ningún caso se ha dado. Eso no existe. Otro aspecto que también es importante y clarísimo: el 20 de febrero se formalizó. El 24 el juez acepta la formalización. Esto en rigor se refiere que ya está judicializado. Y el 28 de febrero se pide la prisión preventiva. Por tanto, si el 24 de febrero, vale decir, el juez acepta la formalización, el 25, 26 y 27 ya Castillo tenía comparecencia simple. No cabía ponerle el pedido de prisión preventiva. Eso lo puede realizar y se puede ver N cantidad de jurisprudencias. Los jueces, fiscales y abogados que nos escuchan, procuradores, y toda persona que tenga vinculación al derecho va a decir lo mismo. Pero acá el juez Checle, ¿qué dijo? El 20 se formaliza, el 24 acepta la formalización y no dice, porque no le conviene, pese a que se dijo hasta la saciedad que el 28 de febrero se había recién pedido el pedido de prisión preventiva, en tanto y en cuanto que el 24, 25, 26, 27, Castillo Terrones tenía comparecencia simple. Por lo que debió haberse rechazado liminarmente el pedido de prisión preventiva. ¿Pero qué significa que tenía comparecencia simple? ¿Que debió ser liberado? ¿Es lo que está diciendo Eduardo Pachas? Lo que debía haber sido señalado es que la detención y la prisión preventiva no cabe en este tipo de pedidos cuando el fiscal formaliza el 20, el juez le acepta el 24 y el 28 recién pide la prisión preventiva. Eso en automático ya el 24 de febrero, 25, 26, 27 ya tenía comparecencia simple. Debió haberse rechazado este segundo pedido. Ahora, eso dice la... Ya, pero ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes van a apelar esta prisión preventiva? Pongámonos en el escenario en que la segunda instancia les niega esta apelación y ratifica la prisión preventiva. ¿Qué van a hacer después de eso? En primer lugar, la estrategia es reservada. Sin embargo, algunos escenarios o algunas características tengo que dejar en evidencia. Primero, que no es un tema jurídico ni legal. Acá es un tema político. Castillo Terrones tiene que estar preso según el premier Otaro y según la señora Dina, porque ellos son los que le hicieron el golpe y no lo van a dejar. Sin embargo, tenemos que hacer como abogados todas las acciones, procedimientos, todas las herramientas procesales se van a poner en ejecución en este expediente, llámese excepciones, llámese pruebas prohibidas. Debe quedar en claro, señor Lucar, que el servicio de inteligencia jamás investiga, y eso está en la ley 30 de la ley de inteligencia. El servicio de inteligencia jamás hace actos de investigación, colaboradores eficaces, actas, seguimientos, que sigan y que vayan para un expediente penal y trabajen en la fiscalía. Entonces, eso está prohibido en la ley. El artículo 30 de la ley de inteligencia lo dice textual y claramente. Sin embargo, acá vemos, aparece el español. ¡Qué coincidencia! Que el martes se haga el debate. Nadie se habla del español. No había obstaculización de la prueba. No había el elemento violencia dentro de esa organización. Se investigó y el miércoles en la madrugada lo capturan al español. El español, que supuestamente era un chuponeador cuyos aparatos electrónicos no tiene, que va a matar al señor Colchado, fiscal de la Nación, y a la señora Marita Barreto, y sin embargo no le han encontrado ni un fusil, ni una arma, ni nada. No le han encontrado alguna acción. Pero este español sí ha tenido contacto. Entonces, ¿pero qué tipo de relación era la que existía entre Pedro Castillo y este denominado español? Ninguna, señor, y le voy a decir más. No hay ninguno, el presidente no lo conoce ni tiene un vínculo, pero ese señor y ese vínculo que hablan con un congresista del grupo de Keiko Fujimori, este congresista fue a visitarlo al presidente Fujimori en el penal de Barbadillo y está registrada su acceso ahí. Entonces, este señor congresista no tiene nada que ver, ni era un topo, ni filtrado de Castillo Terrones. Eso lo han sacado el día miércoles para que el juez en la sentencia tome un elemento o la resolución de prisión preventiva tome un elemento que no fue materia de debate, porque no se conocía ni nadie sabía. Y la fiscalía nunca lo postuló de manera escrita ni lo dijo de manera oral, y la defensa tampoco tuvo que defenderse del español, del supuesto elemento de violencia. Pero vea usted más, el juez saca y habla del español, que el español iba a matar a la fiscal de la Nación, que eso ni ha sido ni autorizado por el Congreso. Pero el fiscal, el juez Checle, como ha salido en los medios de comunicación, y Colchado lo ha fabricado, porque el servicio de inteligencia es así, que fabrica las pruebas,
fabricó el tema de que el español tiene que hacer intervención supuestamente con aparatos que iban a comprar. Jamás apareció ese aparato, jamás se compró nada. Y nunca hay ni una chupona, ni una conversación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál debería ser la condición? Ustedes lo que sostienen es que Pedro Castillo es un perseguido político que ha sido víctima de un golpe de Estado, pero, doctor Pacha, todos fuimos testigos del mensaje de la Nación, que además con las imágenes que han aparecido luego estaba claro que no era que el presidente estaba en ese momento fuera de sus cabales, está absolutamente lúcido, hace guiños a la cámara, está coordinando con Betsy Chávez, un discurso preparado, que además deciden que no permitir ingresar en ese momento a algunas personas y a otras sí. Es decir, es un acto concertado, donde anuncia el cierre del Congreso de la República, anuncia la intervención del Tribunal Constitucional, del Poder de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, ¿cómo pueden decir que Dina Boluarte le dio un golpe si lo que pretendió él es precisamente hacer un golpe de Estado? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la lógica de esa argumentación? O sea, ¿en qué momento se produce el golpe de Estado de Dina Boluarte? En efecto, se produce en el momento, o mejor dicho, se materializa y se ve cuando el Congreso obtiene 101 votos, cuando la ley, artículo 89A del reglamento del Congreso dice a la letra, se necesita 4/5 del número legal de congresistas, esto es 104 votos. Entonces, esos 104 votos jamás se dieron. Se necesitaba una moción escrita. O sea, lo que ustedes dicen que fue mal vacado. La cuarta vacancia. Tampoco hubo vacancia, esa moción escrita. Y luego se necesitaba correr traslado a la subcomisión y la subcomisión llamase al imputado con su abogado que declare. Y luego esa subcomisión pasa al Congreso y le da 5 días y en el Congreso... pero entonces, ¿qué dicen ustedes? Y luego de eso se realiza. Pero ¿cuál es la conclusión de esto, doctor Pacha? Déjame terminar. Sí. Entonces, pasa, ya está preso, castigo con 18 meses, y lo llama la señora Lady Camones, congresista de la República, y dice, queremos que usted declare sobre el 7 de diciembre, pero ya no es imputado, sino es testigo, y le hace el antejuicio en la calidad de testigo, siendo el imputado, y mezcla las categorías. ¿Eso acaso es legal? No es legal, y eso cualquiera se lo va a decir. Es tan absurdo que Pedro Castillo declare en calidad de testigo de lo que leyó Pedro Castillo en calidad de imputado. Y la señora Lady Camones diga, como ya me sustraje la materia, es que el testigo y el imputado tienen el mismo nivel. Eso es un absurdo total. ¿Y eso qué demuestra? Que no estamos en un Estado de Derecho, que los golpistas, y esa es una acción fuera del derecho, fuera del marco constitucional. Ya, pero entonces, según ustedes, ¿qué debería pasar, doctor Pachas? O sea, ¿debería ser liberado Pedro Castillo? ¿Es lo que ustedes dicen? ¿Que no hay argumento para mantenerlo en prisión preventiva? ¿Y qué más debería ocurrir? Sí. Mire, si estuviéramos en un Estado de Derecho y estuviéramos en un debido proceso justo, se cumpliría simplemente lo que dice la ley. En primer lugar, Pedro Castillo tuvo 3 pedidos de vacancia constitucional por 3 mismos hechos. Primer hecho, que fue archivado, vacancia. Segunda vacancia, que era lo mismo de la primera, también fue archivado, hizo cosas jugadas. Y la tercera era lo mismo que la primera y segunda, que ambas ya había 2 archivamientos, y eso en ningún lado, ni en el Perú ni en el mundo, en atención a la cosa juzgada, un ser humano puede ser procesado por 2 hechos o 2 delitos. Pero doctor Pacha, lo que quiere ir es a la conclusión. Pero a eso agregamos más. El Tribunal Constitucional anuló un pedido de traición a la patria que estaba por demás, y nunca los congresistas ni esos asesores que asesoraron esa denuncia le pasó nada. ¿A quién votaron? Al abogado de la Procuraduría, Iván Yuri García Cano. Lo votaron cuando pero doctor Pacha, toda esa argumentación, pero doctor Pacha, toda esa argumentación se cae con el mensaje de la Nación del 7 de diciembre. Tampoco, te vuelves a equivocar, Lucas, porque te voy a decir más. Se agregó el tema de la OEA. A esas 3 de vacancias y que lo saca por una cuarta que no fue escrita y que llegó a 101 votos y no a 104, hay que agregar otro tema más. El tema de traición a la patria y del Congreso de la República y el Tribunal Constitucional que lo anuló. Y agregamos el tema de la ONU y la OEA, que había señalado textual y expresamente que el Congreso ya no puede acosar al presidente. Pero ¿qué hicieron? Igualito lo hicieron y metieron la tercera. Pero vamos, doctor Pachas, a las conclusiones. O sea, lo que ustedes dicen es que Pedro Castillo debe ser liberado. ¿Y qué más? ¿Debería ser restituido como presidente? Porque si uno sigue la lógica de lo que está diciendo... Bueno, yo leo la ley en el artículo 150.d del nuevo Código Procesal Procesal Penal, advierte y dice, es nulo todo acto que vulnera las garantías directa o indirecta de un procesado. En este caso, la garantía constitucional del antejuicio político que tiene el privilegio el presidente constitucional, señalada en el artículo 100 de la Constitución, no se ha respetado. Por tanto, tanto la resolución del 7 de diciembre, la del 12 de diciembre
y la que hizo la señora Lady Camones, que le pone en calidad de testigo y a la vez imputado del mismo hecho, y testigo de Pedro Castillo Terrones, imputado y testigo de Pedro Castillo Terrones. Ese es un absurdo. Esas tres resoluciones. Pero son la nulas. conclusión, ¿cuál es? Pero a lo que quiero llegar es, ¿cuál es la conclusión de ustedes? ¿Cuál debería ser la condición de... ¿Dónde debería estar Pedro Castillo según ustedes? En la línea del marco jurídico, que el amparo del artículo 150.d, y el amparo del artículo 89.a del reglamento del Congreso, que debió tener 104 votos para ser destituido, y no ha tenido, debe declararse nulo y retrotraerse al estado anterior. Esto es, declarar nulo las tres resoluciones, nulo el mandato de prisión y regresar a su presidencia de la República donde él estaba sentado. Una vez regresado, tiene que reiniciarse todo el procedimiento en atención al marco jurídico. O sea, volver a vacarlo, volver a votar la vacancia. Es decir, volver a votar la vacancia presidencial, es lo que ustedes dicen, que se restablezca la presidencia de Castillo, dicen ustedes. ¿Esa es la lógica por lo que entiendo? Ya. Bueno, lo que estoy señalando es lo que dice el artículo 150. No. Está clara su posición. Está muy clara su posición, doctor Pachas, y le agradezco por habernos atendido. El abogado tiene su postura sobre la decisión tomada, aunque se veía venir. ¿Crees que el premier tuvo algo que ver?